Iglesia Católica y visitar sus diferentes actividades, pude ver cómo las indígenas respetan los seres vivos que tienen y jamás van contra las leyes de la naturaleza y mutilan el derecho a la vida. Las entregan en lo que allí llaman economatos, que serían los clubes sociales, para que la Iglesia Católica o las familias más pudientes puedan desarrollar la educación de los mismos. Por lo tanto, dejemos claro, la Iglesia Católica en estos tres nuevos pilares del gobierno corporativo, environmental, medio ambiente, social, derechos sociales y gobernanza, ha sido un pionero tradicionalmente. Ya es hora de que alguien proclame la autoría a la Iglesia Católica. Sin embargo, en el último pilar, en el gobierno corporativo, es donde la conferencia episcopal debe hacer un esfuerzo más intenso. Evidentemente que la nueva conferencia episcopal está haciendo ingentes esfuerzos sobre la transparencia, sobre la rendición de cuentas, sobre las relaciones pacíficas con el Estado, respetando las convenciones con la Santa Sede. Sin embargo, un esfuerzo adicional sobre el funcionamiento de estas compañías, sobre las comisiones de auditoría, sobre la separación entre los presidentes y los consejeros delegados, sobre la rendición anual de las cuentas, un plus sobre la transparencia de sus actividades y un plus en el establecimiento de una comisión de nombramientos en el que exista la diversidad adecuada, en el que exista el debido knowledge, el debido conocimiento para tomar decisiones justas y equilibradas, siempre será un activo que repercutirá en favor de la Iglesia Católica. Miren ustedes, hoy en día el tsunami regulatorio del gobierno corporativo y de la regulación que viene de Europa versa sobre lo que les he dicho, sostenibilidad, cuestiones sociales y cuestiones de medio ambiente. ¿Cómo se van a ir implantando estas obligaciones a las organizaciones como la Iglesia Católica internamente o a las empresas de la Iglesia Católica o las empresas cotizadas? Se va a implantar de una manera semejante al gobierno corporativo. El gobierno corporativo, cuando empezamos con él en la OCDE en el año 2004, en los diferentes países como España, se ajustaba al principio comply o explain. Las compañías voluntariamente podían cumplir o no. Si no cumplían, tenía que explicar el por qué no lo hacían. Hemos establecido un informe anual de gobierno corporativo en el que las compañías cotizadas tienen anualmente que explicar sus políticas de gobierno corporativo y lo hemos equiparado en importancia a la información financiera. Lo hemos incluido en el informe de gestión y lo hemos incrustado en un punto separado del orden del día. ¿Eso qué quiere decir en términos de responsabilidad? Cuando vemos los diferentes tipos penales que establece nuestro Código Penal, que una información inexacta, inveraz de la información sobre gobierno corporativo pudiera tener la misma responsabilidad penal y civil que una información inexacta sobre la información financiera. Por lo tanto, vean la importancia que tiene actualmente el gobierno corporativo. Misma importancia que la información financiera, mismos tipos penales y misma diligencia exigible. La conferencia episcopal, el comité ejecutivo, si no tuviera una responsabilidad legal, sí la tiene reputacional o invigilando. Por eso, toda la información que las compañías y la organización interna de la Iglesia remita a la comisión ejecutiva es hoy en día más importante que anteriormente para que estos deberes de diligencia los puedan hacer diligentemente. La regulación sobre sostenibilidad, que es hoy en día lo que ocupa fundamentalmente al legislador europeo, español e internacional, se basa a nivel europeo en dos reglamentos. El reglamento de divulgación del año 2019 y el reglamento de taxonomía del año 2020. ¿Esto qué quiere decir? Que las compañías también anualmente, igual que la información financiera y la información de gobierno corporativo, van a tener que hacer un informe anual sobre la sostenibilidad, sobre cómo asumen los riesgos medioambientales, cómo prevén los riesgos ambientales, cómo tratan el mapa de riesgos en relación a la actividad medioambiental y cómo informan a sus clientes o proveedores
el tratamiento de estos riesgos medioambientales. Y ustedes me podrán preguntar, ¿y eso en qué afecta a la Iglesia Católica o en qué afecta a las empresas de la Iglesia Católica? Les pondré un ejemplo práctico. ¿Cómo se trata el consumo de energía? ¿Cómo se trata el reciclaje de papel en los distintos colegios o en la organización eclesiástica? ¿Cómo se obliga a las empresas a cumplir con estos requisitos medioambientales? ¿Cómo se trata el problema de la construcción energética? ¿Cómo se trata el transporte sostenible a través hipotéticamente de autobuses o medios de transporte sostenibles? Por lo tanto, todos, desde un punto de vista individual empresarial como desde un punto colectivo como organización, tenemos una ingente labor que realizar. Pero es especialmente la Iglesia Católica como pionero de la sostenibilidad, del medio ambiente, del derecho a la vida, de las cuestiones sociales y de las cuestiones reputacionales, la que una vez más, aunque no se lo reconozcan, debiera asumir un papel primordial en la implementación de esta legislación sobre medio ambiente y sobre protección de los riesgos medioambientales. ¿Qué significa el reglamento de taxonomía? Significa que hoy en día estamos obligando a los intermediarios financieros, fondos de inversión, fondos de pensiones, sociedades de asesoramiento financiero, todo tipo de participantes financieros, a antes de vender un producto financiero, explicar detalladamente los riesgos medioambientales que existen y a su vez, en el caso de que se pongan la etiqueta de sostenible o medioambiental, por ejemplo, un banco, ayer el Banco Santander capta dinero a través de un bono para invertir en actividades sostenibles. Pues bien, desde el punto de vista de los supervisores tendremos que revisar que ese dinero captado a través de ampliaciones de capital o de bonos corporativos, lo que se llama bonos verdes, respeta la trazabilidad y realmente ha ido a la utilización o a la finalidad de inversiones sostenibles. Miren ustedes, el gobierno corporativo, al final, los principios de la OCDE, que como les he explicado, son proporcionales, son flexibles, no son vinculantes, permiten la adaptabilidad a cada caso particular, lo que fundamentalmente permiten es transmitir confianza a los mercados financieros, transmitir sensibilidad hacia los accionistas minoritarios o hacia las partes más debilitadas de la sociedad. En el fondo, contribuir a un adecuado tratamiento del riesgo sistémico y de la estabilidad financiera. Imagínense ustedes la Iglesia Católica en su triple proyección de educadora, en su triple proyección de confesión religiosa dominante y en su proyección de actor empresarial a través de sus unidades empresariales, el importante papel que tiene que desarrollar en la defensa y desarrollo de estos tres pilares. Decía el magistrado del Tribunal Supremo, nos desarrollaba la figura del compliance y evidentemente el compliance debe velar por la debida implementación de los principios de gobierno corporativo, ya sea a través de un código de gobierno corporativo, ya sea a través de un reglamento interno de conducta. Es ahí el compliance officer, el director de cumplimiento, el que debe velar porque todas las empresas de la Iglesia Católica, toda la estructura interna, desde las diócesis con sus ecónomos, desde las parroquias con sus administradores parroquiales, desde la conferencia episcopal, con su Secretaría de Asuntos Económicos, la que debe velar porque el gobierno corporativo haya sido debidamente implementado. Me consta que los órganos rectores de la conferencia episcopal son sensibles a estas actuaciones y están haciendo esfuerzos ingentes por ser modelos de implementación del gobierno corporativo y de la sostenibilidad en la proyección interna y externa de la Iglesia Católica. Antes de acabar, decir que los principios de gobierno corporativo de la OCDE han sido desarrollados a través de otros trabajos colaterales de otros comités de la OCDE. En concreto, hemos hecho un trabajo horizontal con el Comité de Gobierno Corporativo, el Comité de Empresas Públicas, el Comité de Transparencia e Integridad y hemos aprobado unas guías sobre anticorrupción e integridad
que perfectamente pueden ser implementadas en las organizaciones empresariales y no empresariales. La Iglesia Católica perfectamente pudiera implementar estas guías sobre integridad y anticorrupción. Es verdad, como he explicado anteriormente, que el destino natural del gobierno corporativo son las empresas cotizadas. Sin embargo, recomendamos específicamente que se expanda hacia empresas no financieras y hacia organizaciones de interés general. Miren ustedes, en el mundo financiero, la Iglesia Católica también forma parte del mismo. Estamos asistiendo a un nuevo rol de las compañías, aquel papel clásico de creación de valor, de fortalecimiento de recursos propios, de pago de dividendos, de comunión única con los accionistas, está mutando hacia un nuevo rol de agente social, rol comprometido con la sociedad, rol que defiende la responsabilidad social corporativa, rol que defiende la gobernanza y la sostenibilidad. ¿Qué les voy a decir de la Iglesia Católica? Pionera en estos tres pilares, la esclavitud, la defensa de los niños, el derecho a la vida. Todavía estoy esperando una proclamación pública para que reconozca la autoría intelectual de la Iglesia Católica en todas estas funciones. La directiva del año 2014, que les aconsejo que lean detenidamente, sobre información no financiera y sobre diversidad, es la que ha establecido estas nuevas obligaciones de las empresas de más de 500 trabajadores y de aquellas empresas con interés general. Entenderán ustedes que la Iglesia Católica lo tiene. Pues bien, aquí se establecen 5 nuevos pilares en esta directiva de información no financiera que ha sido implementado en el derecho español en el año 2018. Se establecen las obligaciones de gobierno corporativo, las obligaciones de anticorrupción, las obligaciones de defensa de los derechos de los trabajadores, las obligaciones de defensa de los derechos humanos. Ahí tenemos un gran maestro catedrático de derechos humanos como es don Silverio Nieto, y también establece obligaciones específicas sobre las cadenas de suministro. Estamos mutando, estamos transitando desde la compañía como generadora de recursos propios hacia las compañías como transmisores de responsabilidad social corporativa. Por último, les querría indicar que en España tenemos un ejemplo que puede ser perfectamente visible para todos nosotros. FCC, a través de su presidenta Esther Koplovich, es el auténtico modelo de hacer bien las cosas. Fue pionera en el establecimiento de un comité de responsabilidad social corporativa. Creó una fundación para deslindar las actividades empresariales de las actividades personales. Puso a un humanista excelso, don Enrique Revuelta, al frente de esa fundación y ha sido un modelo desde el punto de vista nacional e internacional para las organizaciones empresariales en la implementación de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Por lo tanto, el gobierno corporativo debe ser flexible, debe ser proporcionado, se debe adaptar a las circunstancias del caso concreto, debe cumplir con ciertas normas separando presidente y consejero delegado, teniendo comités especializados de nombramientos, retribuciones, auditorías y control de riesgos, debe tener un número suficiente de consejeros independientes, debe velar por la diversidad en la composición de los consejos de administración, debe cumplir con su papel de dinamizador de la responsabilidad social corporativa y debe ser pionero en la implementación de estas nuevas políticas de sostenibilidad. La Iglesia Católica, no les quepa la menor duda, que ha sido pionera y es líder en todas estas actividades. Muchas gracias.